Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están hoy miércoles? Bueno, hoy vamos a ver un poco del Evangelio. Recuerden que la palabra Evangelio es una palabra que no fue traducida. Bueno, el original era Evangelio, pero significa buenas noticias, ¿cierto? Buenas nuevas o buenas noticias. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, verso 16 hasta el verso 30, Jesús lee una palabra profética sobre él en la sinagoga de los judíos. Y en esa lectura está hablando ¿de qué? Del Evangelio. Recuerde que antes que Jesús viniera, lo que se predicaba era la ley de Moisés. Se leía la ley y se hablaba de los profetas. ¿En qué sentido? En el sentido que anunciaba la primera venida de Jesús. Entonces, eso es lo que se enseñaba, lo que se predicaba todo el tiempo en las sinagogas. Cuando Jesús viene, entonces ellos se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca, porque ya no estaba hablando la ley, sino un nuevo tiempo que venía, la dispensación de la iglesia, que es un tiempo de gracia. La palabra es la palabra de gracia, ¿listo? ¿Gracia qué es? Es la capacidad que Dios da para hacer todo lo que Él ha dicho que se puede hacer. Amén. Gracia es que hemos recibido la salvación por la obra de Cristo, sin que nosotros hubiéramos hecho nada. ¿Listo? Entonces, antes de leer el verso, quiero solamente colocar ahí una expresión de Jesús en este texto. Dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué bueno que uno cuando se congregue no vaya simplemente a decir, ¿qué van a decir hoy? Oiga, estuvo hasta chévere el mensaje hoy. Saludos para los hermanos que se conectan a través de nuestro canal en YouTube, bienvenidos. Que uno se conecte con expectativa y que uno sepa que hay palabras que se cumplen ¿cuándo? Hoy. ¿Cuándo se cumplen? Hoy. Uy, para uno solo se cumplieron hoy. ¿Cuándo se cumplen estas palabras? Hoy. Que hay palabra que se cumple hoy para usted que ama al Señor. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar lectura al texto. Es bastante largo, del verso 16 al 30. Ayúdeme a leer con la lectura. Y dice la palabra: vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Mire, Jesús acostumbraba a congregarse. Jesús es nuestro modelo de cristiano y Jesús acostumbraba a congregarse. Nosotros también debemos acostumbrar a congregarnos. Y se levantó a leer. También nosotros debemos leer la palabra. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. Aquí esta ya es traducción para nuestro tiempo, que dice el libro. Realmente no se le dio un libro, se le dio fue un rollo, porque el libro no existía en ese tiempo, existían rollos. Entonces lo que hoy tenemos como el libro del profeta Isaías era un rollo gigante que se le entregó. Entonces se le entregó el rollo del profeta Isaías, y habiendo abierto el rollo, ese que dice aquí el libro, el rollo, halló el lugar donde estaba escrito, el original dice escrito de él. Lea conmigo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, si es que aquí dice que no dice que lo cerró, sino que lo enrolló, dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, todos estaban mirándolo a ver qué iba a decir el Señor. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Mire la respuesta de algunos. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Entonces, el Evangelio son palabras de gracia. El Evangelio es maravilloso. El Evangelio es la mejor noticia que el ser humano puede tener sobre la tierra. Sin embargo, algunos cuestionaron. Y aquí hacer una primera pregunta: ¿no es este el hijo de José? ¿Usted no recuerda cuando usted nació de nuevo
Y de pronto usted visitó a su familia y tal vez usted, como yo, llevó una Biblia y de pronto la compartió con alguien y entonces al principio se maravillaron cuando usted les compartió el Evangelio, pero después comenzaron a razonar y dijeron, oiga, este no es fulano de tal, este siempre ha sido mentiroso, borracho, parrandero, jugador, dijo en México, ¿cierto? Entonces comenzaron a cuestionarlo, a mirarlo desde lo puramente natural. ¿Cuándo no recibimos el Evangelio? Cuando comenzamos a mirar desde lo puramente natural. Pablo lo dijo de esta manera: de modo que nosotros de aquí en adelante a nadie vemos según la carne o según lo natural. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debíamos mirar en las personas? La obra de Cristo, lo que la palabra hace. ¿Sí está conmigo aquí todavía? ¿Listo? Entonces, luego ellos siguen cuestionando, dice, Jesús les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que has hecho. ¿En dónde? En Capernaum. O sea que en Capernaum no cuestionaron, en Capernaum sí creyeron. Entonces dijeron, haz también aquí en tu tierra. ¿Por qué Capernaum fue tan bendecida con el Evangelio? Porque creyeron, ¿cierto? Dice, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Eso se llama familiaridad. Cuando usted comienza a mirar a la persona que ministra, que lleva la palabra con familiaridad, usted deja de recibir. Cuando comienza a mirarlo, el error que cometió, cuando le ve el defecto que tiene, cuando comienza a mirarle el tic, la muletilla que usa, entonces ahí usted deja de recibir, porque no está ¿qué? Aceptando esa palabra como una palabra profética que viene de parte de Dios. ¿Sí? Y sigue diciendo, y en verdad no digo que muchas viudas había en tiempos de Elías. Este era en Israel en tiempos de Elías. Este es un profeta. ¿Cuántas viudas había? Muchas viudas había. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pues claro, hubo hambre porque no llovió en 3 años y medio. Y sigue diciendo el texto. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Si usted ha leído la historia, usted sabe de qué está hablando aquí el Señor Jesús. Entonces, ¿por qué fue enviado Elías a esa viuda? Porque esa viuda era una viuda que creía. Porque esa viuda recibió y no murió de hambre, de sed, ella y su familia, porque ella creyó. Los demás. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hay tanta necesidad en el mundo? Y la respuesta es, ¿por qué la gente rechaza a Jesús? Porque Jesús no se mueve por la necesidad de nadie. Jesús se mueve por la fe de alguien. Amén. Porque el que cree, verá la gloria de Dios. Porque la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y dice que a muchos se les predicó la palabra, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces aquí había muchas viudas en Israel. Y todas esas viudas necesitaban. Y todas estaban pasando hambre. Y sus familias estaban muriendo de hambre y de sed. Pero había una viuda creyente en Sarepta de Sidón. Y esa viuda recibió la palabra de Dios. Y recibió lo que Dios tenía para ella. ¿Y hasta cuándo ocurrió un milagro en la casa de la viuda? Hasta que llovió. ¿Sí? Ahora otro ejemplo. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Eliseo, el sucesor de Elías. Ya otra generación. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Entonces, la conclusión de lo que está diciendo Jesús es: hay muchas necesidades en hombres y mujeres. Aquí pone una viuda y un leproso. Pero
La mayoría de la gente no recibe por la familiaridad, porque la gente comienza a cuestionar la vida de la persona que está predicando. Y entonces la persona simplemente no recibe nada, aunque Dios tiene todo para él, porque sin fe es imposible. O sea, si hay algo imposible, imposible es que alguien reciba cuando no tiene fe, cuando no cree. Entonces por eso dice el Señor: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¿Delante de quiénes? De los que crean. Los que no creen, pues se lo perdieron, ¿cierto? Y sigue diciendo el verso 28. Mire la actitud. Al oír estas palabras, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Estos eran israelitas todos, ¿sí? Y cuando oyeron que Jesús les habló, les dio rabia, se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad. O sea, no queremos que esté aquí, váyase. Y le llevaron hasta a la cumbre de un monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, para echarlo abajo, botarlo, matarlo. Trataron de matarlo. Mas Jesús pasó por el medio de ellos y se fue. Entonces, cuando el evangelio es predicado, siempre habrá dos actitudes en la gente. Una, de incredulidad, de dudar todo, de cuestionarlo todo. ¿Qué pasa con la gente que duda y cuestiona y razona todo? No recibe nada. Y la otra es, como la viuda de Sarepta de Sidón, como Naamán el sirio, recibir de Dios, creer que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos hablando del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, básicamente aquí está resumido en dos versos: el verso 18 y el versículo 19, ¿sí? Estos dos versos que están aquí en letras rojas. En esta traducción, que es la Reina Valera, las letras rojas es lo que Jesús habló, ¿sí? Entonces aquí está resumido el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y básicamente el evangelio se resume en estos dos versos en 7 aspectos. ¿Cuántos? 7 aspectos. Primer aspecto: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. El primer aspecto es que el evangelio es absolutamente espiritual. Que para uno recibir el evangelio de Jesucristo necesita el Espíritu de Cristo. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, ¿sí? Ahora, nosotros sabemos que hay dos operaciones del Espíritu Santo para este tiempo. Uno, dentro, nuevo nacimiento, es como una fuente, ¿cierto? Dentro, para hacer la obra de nosotros. Pero aquí Jesús está hablando del Espíritu Santo sobre. El Espíritu del Señor está sobre mí. Esa es una profecía del profeta Isaías. Recuerden que Isaías es el profeta mesiánico por excelencia, que hay mucha profecía de la venida de Jesús. Entonces, el evangelio es espiritual, y la Biblia dice que hay que acomodar las cosas espirituales a lo espiritual. Por eso oramos. Cuando tiene que ver con el evangelio, necesitamos estar en comunión con Dios, orando. Sí, amén. O sea que el evangelio se recibe, y lo recibe el espiritual, porque la Biblia dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu, y por eso no puede recibir nada. Pero dice, de que todos están leyendo allá. ¿Usted no recuerda que cuando íbamos a la iglesia tradicional también leían la Biblia? ¿O no la leían? Siempre allá en la misa se leía la Biblia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Y leían. Y todo el mundo decía, cuando decían palabra del Señor, la gente que decía, te alabamos, Señor. ¿Y qué recibían? Nada. Porque simplemente lo estaban leyendo como una historia. Porque no habían nacido de nuevo. Una religión muerta.
Simplemente era un rito. Número 2, ¿para qué nos ha ungido? Para dar buenas nuevas a los pobres. Entonces la unción de Dios es para hacer lo que Él nos mandó a hacer. La unción no es para sacar pecho y decir, yo soy el ungido. ¿Sí? La unción no es para decir, yo soy famoso. La unción no es para enfocarme en mí. Es para darlo a conocer a Él. Amén. Y es para bendecir a otros. La unción sobre es la capacidad dada por Dios para dar bendición a otros. ¿Qué necesitaba la viuda de Sarepta? Provisión. Porque lo que había era hambre. ¿Qué necesitaba Naamán? Sanidad. ¿Qué recibió cada uno? Lo que necesitaba. ¿Por qué lo recibió? Porque recibió al profeta como profeta de Dios, recibió la palabra como palabra de Dios. Entonces pudo recibir. ¿Por qué los otros no recibieron? Porque cuestionaron, porque vieron todo familiar. Porque ningún profeta es acepto en su propia tierra, en su propia casa. Entonces por eso no recibieron. Número 3. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Entonces lo primero es la unción, ¿cierto? Del Espíritu Santo sobre quien lleva la palabra. Para dar buenas nuevas a los pobres. Si realmente son pobres en espíritu, entonces serán sanados. ¿Sí? Luego sigue diciendo, número 4, a pregonar libertad a los cautivos. Si reciben el Evangelio, recibirán libertad. ¿Sí? Número 5, a dar vista a los ciegos. No solamente ciegos físicamente, sino ciegos espiritualmente. Porque es peor la ceguera espiritual que la ceguera física. Número 6, a poner en libertad a los oprimidos. Habla 2 veces de libertad. El 4, cautivos. El 6, oprimidos. Y 7, que es la parte que corresponde ya al verso 9, dice, a predicar el año agradable del Señor. A anunciar que comenzó la dispensación de la gracia, la edad de la iglesia. ¿Sí? Recuerda que el domingo vimos un paralelo entre el arrebatamiento y la segunda venida, para hacer diferencia y ver que no es lo mismo. Si usted no lo ha visto, puede verlo ahí está colgado en el canal de YouTube, para saber realmente cuál es nuestro futuro. Porque si no tengo promesas de Dios, no tengo futuro. Si no creo en la palabra de Dios, no tengo futuro. ¿Qué pasó con las viudas que estaban en tiempos del profeta Elías? No tuvieron futuro. Se murieron de hambre. Su familia se murió de hambre. Pero la viuda de Sarepta, que tenía promesas, tuvo futuro. Tanto futuro que después de miles de años seguimos hablando de ella hoy. ¿Sí? Entonces, aquí está muy resumido el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque el propósito del evangelio es volver a traer la gloria que habíamos perdido. Cuando el hombre cayó en el jardín del Edén, perdió la comunión con Dios, perdió la relación con Dios y perdió la gloria de Dios. ¿Sí? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo restituidos gratuitamente por uno solo, Jesucristo. ¿Sí? Entonces Jesucristo trae de vuelta la gloria, pero para recibir la gloria necesitamos recibir el evangelio, recibir la palabra como palabra de Dios, como en verdad es. Y yo solamente voy a tratar de ir hasta donde me dé el tiempo, porque obviamente no alcanzo a ir con los 7 aspectos de que estamos hablando hoy del glorioso evangelio, según esta escritura o esta profecía que está cumplida, pero solamente quiero tocar hasta donde alcancemos a llegar. Número 1, haga con su dedo hacia arriba. El glorioso evangelio se trata, número 1, el Espíritu Santo está sobre mí. Haga así. Diga sobre, arriba de, superior a, dependiendo de. ¿Sí? Es sobre.
Pues, no, el Espíritu Santo es mi amigo, así como, chóquela, amigo. No, el Espíritu Santo está sobre mí. Y él me ungió de arriba abajo. Y cuando hablamos de unción, que en el Antiguo Testamento, digamos, ¿cómo se dice? La simbología de la unción era el aceite. No se hablaba de echar unas gotitas de aceite, se hablaba de lavar por completo a una persona en aceite. Yo no sé si usted alguna vez se ha lavado en aceite, pero usted sabe lo que es estar ungido, ¿sí? Eso es algo bien particular. Entonces, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Esa unción representa la capacidad dada por Dios para hacer aquello que Él me mandó a hacer. Entonces, ¿qué es la unción? ¿Es un calorcito que siento? No. ¿Es un frío que siento? No. Pueden ser manifestaciones. Pero la unción no es eso. La unción es la capacidad dada por Dios para hacer lo que Él me mandó a hacer. Porque cuando Dios manda a alguien a hacer algo, Dios le da la capacidad para que lo haga. En la palabra que Dios da está contenido todo lo que nosotros necesitamos para recibir, ¿cierto? O ejecutar lo que Él nos mandó a hacer. Entonces, el Espíritu Santo sobre mí. Y que uno pueda decir, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ustedes no han visto que no es lo mismo hablar, no es lo mismo hablar uno bajo la unción del Espíritu Santo que hablar en lo puramente natural. Entonces, para que no haya familiaridad, uno tiene que entender cuando la persona, que es una persona común y corriente, como usted o como yo, está hablando bajo la unción del Espíritu Santo, tiene que discernir, y cuando la persona está hablando simplemente como es él, en lo natural, ¿sí? Entonces debe entenderlo. Entonces, si miramos un poco en el libro de los Hechos, es cuando el Espíritu Santo viene sobre la iglesia, en el capítulo 2. Y mire cómo dice la Escritura en Hechos 2, 1 al 3. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Entonces, para que nosotros seamos ungidos necesitamos amar la congregación, amar el reunirnos, amar el cuerpo de Cristo, entender que somos miembros los unos de los otros, que haya unanimidad, que haya compañerismo. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. ¿De dónde vino? Del cielo. El Espíritu Santo descendió, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces era una atmósfera de una unción que llenó el lugar donde estaban sentados. Yo no sé si ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento cuando hace la dedicación del templo de Salomón, y dice en la Escritura que los sacerdotes no podían estar de pie, no pudieron parar para ministrar, sino que todos caían. Y hay gente que hoy critica las manifestaciones del Espíritu Santo cuando alguien cae bajo la unción del Espíritu Santo. Pero lo que pasa es que la unción es pesada. Sí, amén. Y este cuerpo natural, por muy robusto que se crea, no lo resiste, cae. ¿Sí? Entonces dice la Escritura, en el versículo número 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, no eran de fuego, eran como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Sí? Y el verso 4 agrega, dice el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos fueron llenos? Todos. 120 que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, me gusta porque cuando estudio la historia, encuentro que el apóstol Pablo dice que Jesús se le presentó a 500 hermanos. Entonces yo entiendo que 500 fueron invitados a esa reunión. ¿Cuántos escaparon de iglesia ese día? 380, la mayoría. ¿Y cuántos fueron? 120. ¿Y cuáles fueron llenos? ¿Los que estaban en la casa, cada uno en su casa, o los que estaban congregados? No, fueron llenos. Todos los que estaban congregados fueron llenos del Espíritu Santo.
Entonces Dios ama que nos reunamos. Amén. Por eso la Escritura dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Para los incrédulos locura, más para los que creemos es poder de Dios. Entonces dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces la llenura del Espíritu Santo no es cuando nacemos de nuevo. No. La llenura del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Sí, amén. Por eso hay una manifestación que es orar en otras lenguas. Y sigue diciendo el texto, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, claro, el milagro más grande sobre la tierra es el nuevo nacimiento. Amén. Vamos al cielo. Pero para hacer la tarea que el Señor nos mandó a hacer en esta tierra, necesitamos indiscutiblemente la llenura del Espíritu Santo. Amén. No hay evangelio, escuche, sin el Espíritu Santo. Porque cuando usted mira la Escritura, usted ve que cuando Jesús viene a dar testimonio del Padre. Jesús vino a mostrarnos al Padre. Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado no son mías, sino de mi Padre que me envió. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Si no me creen por las palabras, créanme por las obras que hago. Estoy mostrándoles al Padre. Ahora, Jesús viene y muestra al Padre, muestra el amor del Padre. Se va y dice, no los dejaré huérfanos. Van a recibir la promesa de mi Padre. Sí, amén. El Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene, el Espíritu Santo da testimonio de Cristo. El Espíritu Santo muestra a Cristo. Amén. Por eso Jesús dijo, Él no hablará por su propia cuenta. Él tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que mi Padre tiene es mío, por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. Él les mostrará lo que habrá de venir. Él lo guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo. Entonces, para que podamos recibir el Evangelio, necesitamos nosotros la unción del Espíritu Santo. Por eso vuelvo a decir lo mismo, que lo que dije cuando estaba en la iglesia tradicional, lo hablo por mí, yo estuve allí, lo digo con todo respeto. Uno oía el Evangelio. Siempre que iba le decían, ¿le sirvió de algo? Nunca. ¿Por qué? Porque no teníamos el Espíritu Santo. Simplemente era alguien diciendo algo, como decir cualquier otra cosa. ¿Decían que la palabra de Dios? Sí. Pero no pasaba nada, porque el Evangelio es absolutamente espiritual. Jesús lo dijo de esta manera, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces, el espíritu de la palabra es el Espíritu Santo. Amén. La palabra y el Espíritu son uno. Amén. El Espíritu Santo da testimonio de Jesús. El Espíritu Santo siempre va a confirmar esa palabra con señales, milagros, prodigios, maravillas. Siempre y cuando estemos bajo esa unción. Ahora voy a decir algo más. Es imposible estar bajo la unción del Espíritu Santo si solo lo que escucha es la basura que habla el mundo. Estará bajo la influencia del mundo. Para estar ungido con el Espíritu Santo es necesario oír y oír y oír y oír la palabra de Dios y estar lleno de la palabra de Dios. Por eso el Nuevo Testamento dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Sí, amén. ¿Sí? Enseñándonos los unos a los otros, animándonos los unos a los otros, cantando con gozo en nuestros corazones al Señor con himnos, con salmos. Sí, amén. No hay nada peor que una persona apagada. Sí. La Biblia dice que el Señor hace de sus ministros como llamas de fuego. Amén. Y aquí en Hechos 2 vimos que aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Cuando usted está bajo la unción del Espíritu Santo, usted puede ver las cosas espirituales, usted puede discernir las cosas espirituales, usted puede fluir con el Espíritu Santo, usted sabe que sabe que el Espíritu Santo es el que está hablando. Así la persona que está predicando esté hablando en otro idioma. Sí, Señor. No sé si usted lo ha percibido cuando usted ha ido a Rema, que antes de que haga la traducción ya usted recibió del Señor. Sí. ¿Sí? Porque es el Espíritu Santo de Dios el que está hablando. Entonces necesitamos entender que el mensaje del Evangelio es absolutamente opuesto al mensaje del mundo. Sí. Y que no podemos pretender estar llenos del Espíritu Santo sin congregarnos,
llenos del Espíritu Santo sin oír la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo sin tener compañerismo con el otro, llenos del Espíritu Santo sin estimar la iglesia como el cuerpo de Cristo, sin orar, sin meditar en la palabra. No es posible. Porque Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca, y también dijo, hablando del Espíritu Santo, dijo, el que cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, porque aún no había sido sacrificado Cristo y el Espíritu Santo aún todavía no había venido. Entonces, para que fluyan los ríos de nuestro interior, necesitamos nosotros estar conectados con la iglesia. Necesitamos estar conectados con la palabra de Dios. Necesitamos estar fluyendo con el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos estar hablando lo mismo que el Espíritu Santo habla. No podemos decir, no, yo no estoy de acuerdo con esa palabra, y querer fluir con el Espíritu Santo. Porque si estamos llamando a Dios mentiroso, es imposible que podamos fluir con Él. ¿Sí? Por eso el Señor le preguntó en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y sabemos que eso es una pregunta cuya respuesta está implícita. La respuesta es no. Entonces yo no puedo andar lleno del Espíritu Santo, ungido con el Espíritu Santo, cuando estoy cuestionando lo que Dios dice. Sí, amén. Por eso los cristianos no cuestionamos el matrimonio, ni nada de lo que dice la Escritura. Amén. Podemos cuestionar todo, menos lo que dice la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Porque Dios lo dijo. Y todo lo demás pasará, pero la palabra permanecerá. Amén. Entonces, aquí nosotros vemos personas espirituales en el Antiguo Testamento también. La viuda de Sarepta de Sidón fue una de ellas. Una persona espiritual es una persona que entiende que cuando cuando la palabra de Dios está siendo predicada, es como si Dios estuviera hablando. Amén. ¿Usted no ha visto que a veces la palabra está siendo predicada y la gente hace todo tipo de cosas? Y dice, no, debe ser que el pastor no oró mucho, la pastora no oró mucho, por eso no se sintió la unción. No, no se sintió la unción, no se manifestó mejor la unción, porque no se honró la palabra. ¿Por qué no hubo milagros? Perdón, ¿por qué no hubo milagros en Nazaret? Cuando usted mira en el Evangelio que acabamos de leer, cuenta toda la historia, pero los otros evangelios también cuentan la historia y enfatizan en que Jesús no hizo milagros, salvo que sanó unos pocos colocando sobre ellos las manos. ¿Por qué no hizo milagros? Porque ellos no honraron la palabra. Porque Jesús era la palabra misma en persona hablándoles. Y ellos dijeron, ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de José? Lo miraron desde lo puramente natural. Entonces, nosotros, para que fluyamos bajo la unción del Espíritu Santo, necesitamos honrar la palabra. Que la palabra es Dios mismo hablándonos. Por eso cuando usted lee la carta a los Hebreos, usted encuentra, usted abre la carta a los Hebreos en el capítulo 1, verso 1, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. O sea que cuando Elías hablaba, ¿quién estaba hablando? Gracias, pero después Elías se fue, quedó Eliseo. ¿Quién estaba hablando a través de la boca de Eliseo? Dios. Y no importa, porque la gente, los seres humanos, somos pasajeros en esta tierra. Y no importa quién sea, pero lo que de nosotros tenemos que honrar es la palabra. Por eso quien sea que se pare aquí a predicar la palabra, usted recíbala como palabra de Dios. Amén. Usted honre la palabra. Porque cuando usted honra la palabra, el Espíritu de Dios se va a manifestar. Amén. Usted va a caminar con el Espíritu Santo. Porque está siendo un ser espiritual. Porque hay dos tipos de personas. El natural y el espiritual. Y usted sabía que hay cristianos que son como el natural. Porque dice que el cristiano carnal, el niño en Cristo, es igual. No se diferencia del hombre natural.
¿Sí? Entonces, como no valora, no honra, no aprecia la palabra, no recibe nada. No pasa nada. Puede ver la unción más tremenda. ¿Cuántos fueron en Saint Fire? Amén. Y yo veía gente chateando ahí en el celular. Sí. Y estaban ahí bajo la unción, todo el mundo orando, llorando, quebrantado, bendecido, y otros chateando en el celular. Otro muriéndose como las viudas que se murieron de hambre y sed. Otro leproso muriéndose de lepra, no recibiendo de Dios, porque está más conectado ¿con qué? Con el mundo, lo que pasa, lo que viene, lo que va, que si esto, que si lo otro. Está conectado ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa realmente? Que tiene otra fuente. ¿Sí? ¿Se acuerda que el diablo es un copietas y que él hizo una corriente? Algo parecido a un río, una corriente. Una corriente de mentira. Entonces la gente está conectada a esa corriente y está movida por esa corriente. Por eso no puede entrar al río de Dios. Porque el que cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Entonces es interesante cuando nosotros miramos la palabra y vemos que solamente habiendo entendido las cosas espirituales, caminando en comunión con el Espíritu Santo, fluyendo en el Espíritu, con esas lenguas que el Espíritu Santo le da, entonces podrá tener las buenas noticias, porque esos son pobres. Número 2 es para dar buenas noticias a los pobres. Ahora, cuando la gente dice ¿quiénes son los pobres?, la gente piensa, no, pues los pobres son los de estrato 1, 2 y 3. O sea, no colocan lo espiritual con lo espiritual, sino que tratan de colocar lo espiritual con lo natural. Yo le voy a decir, hay muchos pobres, naturalmente hablando, que se creen ricos, que no necesitan nada de Dios. Y hay muchos ricos, naturalmente hablando, que son pobres espiritualmente. Lo está cogiendo aquí, entonces dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Nosotros hemos estudiado el Sermón del Monte, que las bienaventuranzas. En Mateo 5 inicia Jesús, se sube a un monte y comienza a enseñarles. Y la primera bienaventuranza, y con esto voy a cerrar porque el tiempo en televisión es corto. Mire la primera bienaventuranza que está en el verso número 3. Bienaventurados, ¿quiénes? ¿Los de estrato 1, 2 y 3? ¿Los que el gobierno le da subsidio? Los que están en el Silvet, los que ganan el mínimo, los desempleados. No, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en otras palabras, los pobres del espíritu reinaremos con el Señor. Entonces, pobre de espíritu es aquel que dice, si yo necesito del Señor, separado de él nada puedo hacer. Mejor es que yo no voy a la iglesia porque yo soy tan bueno. Yo voy porque es que yo sé que yo separado de él sí es que estoy grave. Amén. Yo voy allá porque yo necesito. Amén. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando Pedro y Juan entraron por una puerta al templo que se llamaba La Hermosa. Y había un mendigo ahí paralítico pidiendo limosna. Le voy a decir una cosa, uno necesita tener la actitud del mendigo, pero espiritual. Necesito más y más y más. Ahora ese mendigo por lo menos estaba en el lugar correcto. Porque cuando ellos entran a la hora de la oración, él extiende la mano, esperando recibir una limonita. Deme una limonita. ¿Usted no ha visto que hay gente que viene a pedir limosna a la iglesia? Le voy a decir en qué sentido. En el sentido de qué beneficios me dan si voy a la iglesia. Se llama limosna. Usted no venga a la iglesia por limosna. No vaya usted a su iglesia por limosna. Usted que está conectado de pronto a otra iglesia local. Usted vaya por las cosas espirituales. Por las riquezas de Dios. Y entonces Pedro con Juan fijan en él la mirada y le dicen, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces, ¿qué le dieron? Algo espiritual, que es mucho más valioso que lo natural. Entonces, quedamos ahí, continuaremos
con el glorioso Evangelio de Jesucristo. Te bendigo con esa palabra esta noche en el nombre